Mientras reparaba mi auto, el mecánico de repente se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma, y susurró: «No te pongas al volante. Es una trampa». En ese momento, recibí un mensaje de mi hijo: «Papá, date prisa. No creerán lo que mi hijo tenía en mente». Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El teléfono sonó a las 5:15 de la tarde de un lunes a principios de marzo. Había estado sentado en mi sala de estar durante la mayor parte de una hora, viendo cómo la luz se desvanecía a través de la ventana, escuchando al refrigerador tararear su canción solitaria en la cocina. 3 meses. Ese es el tiempo que había pasado desde que Javier salió de esta casa. Desde que su puño hizo saltar la mesa de la cocina con tanta fuerza que el salero vibró, desde que los ojos fríos de Patricia me siguieron hasta la puerta como si yo fuera algo que ella se hubiera quitado de la suela del zapato. Cuando su nombre apareció en la pantalla, mi corazón golpeó contra mis costillas como algo atrapado. «Papá». Su voz sonaba cálida, casi disculpándose, más suave de lo que la había escuchado en años. «Patricia y yo hemos estado hablando. Te extrañamos. Ven a cenar esta noche. Ella está preparando estofado de carne, tu favorito, ese con las papitas que te gustan». Debería haber sido escéptico. Cualquier persona razonable lo habría sido. Pero yo no era razonable en ese momento. Yo era solo un hombre de 63 años, cansado del silencio, cansado de comer cenas congeladas solo en una mesa destinada para 4, en los tiempos en que Elena estaba viva, cuando Javier era joven y todavía me miraba como si yo supiera cosas que valía la pena saber, como si fuera alguien digno de respeto. «Me encantaría, hijo», dije, tal vez demasiado rápido, con demasiadas ganas. «¿A qué hora debo estar allí?» «A las 7 en punto. No llegues tarde. Todo estará listo y esperándote». Después de colgar, me quedé sentado sosteniendo el teléfono con ambas manos, sintiendo algo parecido al alivio recorrer mi cuerpo en oleadas. Mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Entonces, el recuerdo emergió, agudo y no invitado. La cara de Javier enrojecida, las venas resaltando en su cuello, saliva volando cuando gritó: $35,000. Eso no es nada para ti. Estás sentado sobre cuentas de jubilación y la casa y todo. Y yo soy tu hijo». Su voz había sido cruda, desesperada, bordeada con algo más feo. «Me estoy ahogando aquí y tú estás acaparando dinero como un viejo miserable». Me había mantenido calmado. Décadas auditando presupuestos estatales me enseñaron eso. Cómo mantener mi cara neutral cuando alguien me estaba mintiendo, robando, maquillando los libros. «Javier, no puedo entregarte esa cantidad de dinero por algo que ni siquiera puedes explicar claramente. Dijiste oportunidad de inversión, pero no me dices qué es. Si necesitas ayuda, ayuda real, sentémonos con números reales, planes reales. Soy tu hijo. Ese dinero será mío algún día de todos modos. ¿Por qué no ayudarme ahora cuando realmente lo necesito?» Eso fue lo que me heló por dentro. No la ira, sino el sentido de derecho. La suposición de que mi vida, mis ahorros, todo por lo que había trabajado era solo una herencia que él estaba esperando cobrar. Salió furioso, golpeando el marco de la puerta con el hombro lo suficientemente fuerte como para dejar una marca que aún no había reparado. Patricia se había quedado en la puerta, con una expresión ilegible pero lejos de ser cálida. No había dicho una palabra. Solo me miró con esos ojos inexpresivos y lo siguió hasta su auto. Alejé el recuerdo. Me levanté del sofá donde había marcado una depresión en los cojines durante los últimos meses y me dirigí a la ducha. Mi hijo había llamado. Mi hijo me quería allí. Tal vez la familia podría sanar después de todo. Tal vez había sido demasiado rígido, demasiado el auditor, y no lo suficiente el padre. Para las 6 de la tarde, estaba vestido con una camisa azul limpia de botones que Elena me había comprado hace años. Llaves en mano, billetera en mi bolsillo trasero. El garaje olía a polvo de concreto y aceite de motor viejo. Herramientas que apenas sabía usar colgaban en un tablero que mi vecino me había ayudado a instalar. Me subí a mi Honda Accord modelo 2019. Confiable, práctico, el tipo de auto que conduce un auditor jubilado. Giré la llave. El motor de arranque sonó, fuerte y normal, girando como siempre lo hacía, pero el motor no arrancó.
Lo intenté de nuevo, bombeando el pedal del acelerador. El mismo resultado. El tablero se iluminó perfectamente. Batería bien. El indicador de combustible mostraba 3/4 lleno. Abrí el capó, miré el motor como si pudiera explicarse a sí mismo ante mí. Nada parecía obviamente incorrecto, pero, de nuevo, nunca había sido bueno con las cosas mecánicas. Números, presupuestos, hojas de cálculo. Esos los entendía. Los motores eran un idioma extranjero. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Javier. Papá, estamos esperando. No llegues tarde. La frustración trepó por mi columna como algo con garras. No quería decepcionarlo. No ahora. No cuando finalmente nos estábamos reconectando después de 3 meses de silencio, que se habían sentido como 3 años. Llamé a un servicio de grúas. Les di la dirección, y caminé de un lado a otro por mi entrada, mientras el despachador prometía 20 minutos. El asfalto estaba agrietado bajo mis pies, telarañas de daños extendiéndose. Otra cosa que había tenido la intención de arreglar desde que Elena murió, pero para la cual nunca tuve tiempo. Todo a mi alrededor se estaba desmoronando lentamente. Otro mensaje de texto vibró. Todo está listo. Escribí una explicación sobre el auto. La borré porque sonaba como una excusa. La escribí de nuevo. Mis manos temblaban ligeramente. Un temblor que había notado más últimamente. La edad. Probablemente. El estrés. Cuando la grúa finalmente llegó 40 minutos después, me subí a la cabina y le di al conductor las indicaciones para el taller mecánico de José, el único lugar que conocía que aún podría estar abierto a esa hora de la tarde. Pasa a veces con estos autos más nuevos, dijo el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Tenía una cara redonda, amable. Todos esos sensores y computadoras y equipos de emisiones. Una pequeña cosa sale mal. Todo el sistema se apaga. Pero José es bueno. Él lo resolverá rápido. Eso espero, dije, mirando por la ventana mientras mi vecindario se deslizaba. Las casas donde había visto crecer familias. La calle donde le enseñé a Javier a andar en bicicleta. Realmente necesito llegar a algún lugar esta noche. Es importante. Todo el tiempo. Viajando en ese camión con mi Honda enganchado detrás de nosotros como un cadáver siendo arrastrado. Un pensamiento circulaba por mi cabeza en un bucle interminable, un silencio de 3 meses roto por una invitación a cenar. Debería ser escéptico, pero no lo soy. Solo estoy cansado de estar solo en esta casa, donde cada habitación me recuerda a Elena. Cansado de preguntarme si fui demasiado duro con él, si debería haberle dado el dinero y no haber hecho preguntas. Es mi hijo. Mi único hijo. La única familia que me queda en este mundo. Si él me está buscando, tengo que corresponderle. Tengo que creer que todavía hay algo que vale la pena salvar entre nosotros. La grúa entró en el taller de José a las 7 en punto exactamente. Las luces brillaban dentro del taller, duras e industriales. Un hombre con un overol manchado de grasa se limpiaba las manos en un trapo rojo, mirándonos entrar. El conductor soltó mi Honda de la plataforma con un gemido mecánico y el chirrido de metal contra metal. Bajé de la cabina, mis rodillas protestando después de estar sentado, y me acerqué al mecánico. «Don José», llamé por mi auto. «Es urgente. Necesito llegar a algún lugar esta noche. Mi hijo me está esperando». José asintió lentamente, estudiando el Honda. «Déjeme subirlo al elevador, echarle un vistazo adecuado». Hizo un gesto hacia una puerta rayada. «Hay café en la sala de espera si gusta. Puede que sea viejo, pero está caliente. No tomará mucho tiempo». La sala de espera olía a café quemado y caucho. Sillas de plástico agrietadas forraban una pared. A través de una ventana rayada podía ver a José posicionando mi auto en el elevador. Me senté y saqué mi teléfono. 7:23. «Javier. Papá, ¿dónde estás?» 5 minutos después. «La comida se está enfriando. Luego, te estamos esperando». Cada mensaje se sentía más insistente, exigente. Escribí disculpas. Traté de explicar. Mis dedos se sentían gruesos en la pantalla. 25 minutos pasaron arrastrándose. Vi a José trabajar debajo del elevador, metódico y concentrado. Luego se enderezó rápido, e incluso a través de la ventana, pude ver que algo andaba mal. El color había desaparecido de su cara. Se quedó allí, mirando algo debajo de mi auto. Luego caminó hacia la sala de espera. Cuando empujó la puerta, sus manos temblaban.
Señor Castillo. Su voz estaba tensa. Necesita ver esto. Ahora mismo. Lo seguí al taller. Las luces del techo eran duras, haciendo que todo pareciera expuesto. José apuntó su linterna a las líneas de freno. Incluso yo podía verlo. Un corte limpio, deliberado. No desgaste o daño. Alguien había cortado la línea. Alguien hizo esto, dijo José en voz baja. Esto no fue un accidente. Alguien quería que usted se estrellara, que muriera. Movió el haz de luz al sensor del motor. Sabotearon esto también. El motor habría arrancado eventualmente. Lo habría llevado unas pocas millas por el camino. Luego habría fallado en la autopista cuando usted fuera a 60, 70, y cuando pisara los frenos. No terminó. No lo hizo. Mi teléfono vibró. Lo saqué con dedos entumecidos. Javier. Papá. Date prisa. La palabra me devolvió la mirada. ¿Prisa para qué? ¿Prisa para morir en la carretera principal sin frenos? Un recuerdo surgió agudo. Domingo por la noche, 2:30 de la mañana. Un sonido desde el garaje. Raspado metálico. Me había quedado escuchando, decidí que no era nada. Gatos. Viento. Pero Javier tenía una llave de repuesto. Javier sabía que yo guardaba el auto en el garaje. Javier. El taller se inclinó. Me estabilicé contra el guardabarros, respiré por la nariz. 30 años de auditoría entraron en acción, manteniendo mi cara neutral al descubrir un fraude. Esto era solo otra forma de robo. Alguien tratando de robar mi vida. José. Necesito que documente todo, dije con firmeza. Fotografías de ambos puntos de sabotaje. Informe escrito. No toque nada más. Déjelo exactamente como lo encontró. José me miró fijamente. Señor Castillo, necesitamos llamar a la policía. Esto es intento de asesinato. Quienquiera que haya hecho esto. Sé que es. Interrumpí tranquilamente. Y yo me encargaré de ello. Pero primero, documentación completa. ¿Sabe quién tiene acceso a su garaje? La voz de José se volvió cuidadosa, sospechosa. ¿Quién querría verlo muerto? ¿Puede dejar el auto aquí esta noche? No repare nada. Solo fotografíelo. Documéntelo. Salí al aire fresco de marzo. El estacionamiento estaba vacío. Caminé de un lado a otro, dejando que el frío me despejara la cabeza. A través de la ventana, podía ver a José fotografiando todo, escribiendo notas. Mi teléfono vibró de nuevo. Javier. Papá. Date prisa. Miré el mensaje durante 5 minutos. $35,000. Eso es lo que había pedido hace 3 meses. Yo había dicho que no. Fue entonces cuando decidió, o antes, cuando Elena murió y se dio cuenta de que no estaba heredando todavía porque yo aún estaba vivo. ¿Cuánto tiempo ha estado mi hijo planeando matar a su propio padre? Escribí. Problemas mecánicos. No llegaré esta noche. Lo siento. Su respuesta llegó en segundos. ¿Cuándo puedes venir? Esa velocidad me dijo todo. Él estaba esperando. Ambos estaban esperando en esa mesa, preguntándose por qué su plan había fallado. Les avisaré. José salió con fotografías impresas y notas escritas a mano. ¿Qué quiere que haga con esto? Tomé la documentación, la doblé en el bolsillo de mi chaqueta. El papel crujió contra mi pecho. Necesito alquilar un auto. Algún lugar cercano todavía abierto. Me dio la dirección de una agencia de alquiler, a 3 cuadras de distancia. Abrí mi aplicación de transporte. 8 y 5. A 6 minutos. El teléfono vibró una vez más. Javier. ¿Papá? Mi pulgar se detuvo sobre el teclado. Podía verlo todo ahora. La imagen completa que un auditor debería haber detectado. La invitación no era reconciliación. Era una ejecución. Meterme en el auto. Meterme en la autopista. Dejar que el sabotaje funcionara. Un accidente. Una tragedia. Ellos heredarían todo. Casa. Ahorros. Seguro de vida. Limpio y simple. Cerré la aplicación sin responder. El transporte estaba a 2 minutos. Tenía un lugar a donde ir. A alguien a quien ver. Javier iba a esperar. Tal como yo había esperado 3 meses por una llamada telefónica que nunca debía haber respondido. Tal como él había estado esperando que yo muriera en la autopista esta noche. Pero yo no estaba muerto. Y ahora sabía exactamente quién había intentado matarme. La documentación se sentía pesada en mi bolsillo mientras los faros barrían el estacionamiento. Mi transporte había llegado. Me subí al asiento trasero.
Le di al conductor la dirección de alquiler de autos, y miré por la ventana las luces de la calle que pasaban. Mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre de 63 años que acababa de descubrir que su hijo lo quería muerto. El auditor en mí ya estaba trabajando, catalogando evidencia, construyendo un caso. Pero debajo de esa calma profesional algo más estaba creciendo. Algo frío y paciente. Algo que sabía esperar. Cómo planificar. Cómo encontrar los puntos débiles en las defensas de alguien. Javier había cometido un error esta noche. Había fallado en matarme. Y ahora yo tenía tiempo para pensar. Tiempo para planificar. Tiempo para asegurarme de que pagara por lo que había intentado hacer. El transporte compartido me dejó en la agencia de alquiler a 3 cuadras del taller de José. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras una joven empleada procesaba mi licencia y tarjeta de crédito, apenas levantando la vista de su pantalla. 20 minutos después me senté al volante de un Toyota Camry plateado que olía a pino falso y a extraños. Mi teléfono yacía en el asiento del pasajero. Pantalla oscura. Los mensajes de Javier estaban allí sin leer, sin respuesta, ardiendo como acusaciones que no estaba listo para enfrentar. Salí a la carretera principal en dirección norte. Las afueras de la ciudad estaban a 30 minutos a través de la expansión suburbana y los semáforos. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente trabajaba horas extras, ejecutando cálculos como lo había hecho durante 40 años en oficinas de auditoría gubernamental. Motivo claro. Mi patrimonio valía más de $600,000. La casa en el barrio antiguo fue tasada en 480 el año pasado. Cuentas de ahorro, fondos de jubilación, póliza de seguro de vida por $100,000 que había mantenido desde que Javier nació, todo fluyendo hacia él cuando yo muriera. Excepto que no se suponía que muriera de viejo. Se suponía que moriría el lunes por la noche en la carretera cuando mis frenos fallaran a 100 kilómetros por hora. Los medios igualmente claros. Javier tenía la llave de repuesto de mi casa. Se la había dado hace años cuando todavía confiaba en él. En los tiempos en que era alguien que me visitaba si no contestaba el teléfono. Conocía mi horario. Sabía que guardaba el auto en el garaje. Sabía que el pestillo de esa puerta lateral estaba roto desde el invierno. ¿Oportunidad? Este fin de semana pasado. El sábado, estuve en el supermercado durante 2 horas. El domingo por la mañana en el mercado de agricultores. En cualquiera de esos momentos, podría haberse deslizado adentro, hecho el trabajo, deslizado afuera. El raspado metálico a las 2:30. Domingo por la madrugada. Ese debió haber sido él saliendo, cerrando la puerta demasiado fuerte, haciendo ruido que pensó que yo no escucharía. Las piezas se alinearon con precisión matemática. Cada punto de datos encajaba. Un semáforo se puso rojo. Me detuve. Lo miré sin ver realmente el color. Hace 3 meses, esa discusión en mi cocina no fue solo por dinero. Fue una amenaza que fui demasiado estúpido o demasiado esperanzado para reconocer. La voz de Javier resonó en mi memoria. Más fuerte ahora. Está sentado sobre una pila de dinero mientras yo me estoy ahogando en deudas. La mesa de la cocina saltando bajo su puño. Y detrás de él, Patricia con los brazos cruzados y la cara tallada en hielo. Ningún intento de calmarlo. Ninguna mediación. Solo cálculo frío en esos ojos inexpresivos. Luego las palabras de despedida de Javier. Todo será nuestro eventualmente de todos modos. No mío. Nuestro. Tiempo presente. No futuro. No hablando de herencia a décadas de distancia. Hablando de esta semana. Este mes. Lo había escuchado entonces, pero lo filtré a través de las suposiciones de un padre. Debería haber estado escuchando como un auditor. Las calles del suburbio estaban tranquilas cuando llegué justo después de las 9. Modestas casas de 2 pisos de los años 80 bordeaban ambos lados, la mayoría con sus luces atenuadas por la noche. Encontré la casa de Javier a mitad de la calle Arce, cada ventana brillando como si estuviera en exhibición. Me estacioné a la vuelta de la esquina donde podía ver su sala de estar, pero ellos no podían ver el auto. Saqué el pequeño cuaderno que había llevado durante 30 años. Pasé a una página limpia. Anoté la hora. Viejos hábitos. A través de la ventana, Javier caminaba de un lado a otro, con el teléfono presionado contra su oreja. Patricia estaba de pie junto a la mesa del comedor, gesticulando bruscamente. Incluso desde aquí, podía leer la frustración en su postura. Movimientos rápidos, señalándolo a él al teléfono, sacudiendo la cabeza. Ajusté el espejo retrovisor.
Me acomodé para observar. Mi teléfono se quedó en mi bolsillo. 20 minutos pasaron. La escena adentro no cambió mucho. Javier revisando su teléfono obsesivamente, Patricia cada vez más agitada, pero fue lo que no vi lo que confirmó todo. No había cena en la mesa del comedor. Ni estofado, ni papitas, ni comida de reconciliación. En cambio, había papeles esparcidos por la superficie en pilas ordenadas. Incluso desde afuera. Reconocí el formato. Documentos de tamaño legal. Múltiples páginas. Del tipo que había revisado miles de veces. Papeleo de patrimonio. Documentos de transferencia de propiedad. No estaban preparando la cena. Estaban preparándose para heredar. La comida era ficción. Los formularios estaban listos y esperando noticias de mi muerte. Tomé fotos a través de la ventana con mi teléfono. Evidencia, documentación, el instinto del auditor de registrar todo. Javier revisó su teléfono de nuevo. Le mostró la pantalla a Patricia. Ella levantó las manos, dijo algo agudo, él respondió a la defensiva. Estaban esperando una llamada, de la policía, de un hospital, de alguien reportando un accidente. Estaban esperando la confirmación de que su plan había funcionado. Mis manos se apretaron en el volante hasta que me dolieron los nudillos. Este era mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol, a balancear una chequera, el hombre al que ayudé en la universidad, en su boda, en los primeros años cuando el dinero escaseaba. Y él había estado en mi garaje hace 2 noches con una cuchilla en la mano, cortando metódicamente las líneas de freno mientras yo dormía arriba. No con rabia, no con pasión, con premeditación y papeleo. El hombre que crié ya no existía. Tal vez nunca lo hizo. Escribí en mi cuaderno. 8:47 de la noche. Javier caminando, teléfono activo, Patricia controlando, frustrada, papeles en la mesa, documentos legales, formato de transferencia de patrimonio, sin preparativos para la cena, esperando notificación de muerte. Desapego profesional. Eso es lo que me ayudó a través de 40 años de encontrar malversación, fraude, robo. No puedes dejar que la emoción nuble la evidencia. Los números cuentan la historia. La línea de tiempo revela la verdad. El sujeto demostró motivo claro, medios y oportunidad. La evidencia respalda un intento premeditado contra la vida del objetivo. El sujeto representa una amenaza continua para la seguridad y los activos del objetivo. Recomendación. Acción protectora requerida. Arranqué el motor. Me alejé de la acera sin encender los faros hasta que hube doblado la esquina. Ya pensando estratégicamente, ya cubriendo mis huellas, la autopista de regreso al barrio antiguo se extendía vacía bajo luces de sodio. Conduje exactamente al límite de velocidad. Señalé cada cambio de carril. Manos firmes a pesar de todo. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Miré la pantalla sin levantarlo. Javier. Papá. ¿Estás bien? Estoy preocupado. Por favor, responde. Preocupado. La palabra se asentó en el auto como gas venenoso. Tomé la salida hacia casa. Hacia la casa con el garaje donde Javier había estado. Con odio y una herramienta de corte. Cortando más que líneas de freno. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no miré. Tenía trabajo que hacer. Planificación, preparación, estrategia. Mi hijo quería jugar juegos con la herencia. Bien. Pero yo había escrito las reglas durante 40 años. Y estaba a punto de enseñarle exactamente qué sucede cuando intentas defraudar a un auditor. Mi casa permanecía oscura cuando entré en la entrada cerca de las 10. Me senté en el auto alquilado por un largo momento, mirando la estructura que había llamado hogar durante 30 años, el garaje donde Javier me había traicionado, el porche trasero donde había empujado su columpio de llanta, la ventana del segundo piso de su habitación de infancia. Todo se sentía contaminado ahora. Salí. Cerré el auto. Entré por la puerta principal. No encendí luces. Caminé a través de la oscuridad hasta la cocina y me senté a la mesa donde el puño de Javier había hecho bailar el salero hace 3 meses. Entonces comencé a pensar. Las horas pasaron arrastrándose. Llené páginas del cuaderno con análisis, columnas de activos, vulnerabilidades, acciones requeridas. Dibujé líneas conectando conceptos. Rodeé palabras clave. Esto era lo que había hecho durante 4 décadas. Rastrear el dinero. Encontrar la debilidad. Construir el caso. Para el amanecer, tenía un marco de trabajo. Para las 7 de la mañana del martes,
Tenía un plan. Me duché. Me puse una camisa limpia y pantalones de vestir, armadura para el día por delante. Luego tomé mi teléfono. Javier había enviado 12 mensajes durante la noche, cada uno sonando más preocupado que el anterior. Papá, por favor contesta. Estoy realmente preocupado. Debería ir a ver cómo estás. Redacté mi respuesta con precisión quirúrgica. Lo siento, hijo. El auto se averió seriamente. Tuve que dejarlo en el taller. ¿Reprogramar la cena? 3 puntos aparecieron inmediatamente. Había estado esperando, mirando su teléfono. Por supuesto, papá. Lo principal es que estés bien. Lo leí 2 veces. Escuché la falsedad como una nota equivocada. Lo principal es que estés bien. No, Javier. Se suponía que lo principal era que yo estuviera muerto en la carretera con frenos fallidos. Pero todavía estoy respirando. Y ahora tú estás entrando en pánico. A las 9, me senté en la oficina del licenciado Martínez en el centro. Tenía 44 años, ojos agudos, con títulos enmarcados cubriendo una pared. Su reputación para manejar casos de patrimonio complejos era la razón por la que lo había elegido. No mencioné el intento de asesinato. Todavía no. Solo pregunté sobre cambiar un testamento. Ley de herencia del Estado. Desheredar beneficiarios. Martínez explicó el proceso. Tomó notas. Luego levantó la vista. Bastante sencillo, señor Castillo. Puede desheredar a cualquiera si deja claras sus intenciones en el documento, pero las familias pueden impugnar. ¿Qué pasa si la persona a la que estoy desheredando trató de lastimarme? Interrumpí tranquilamente. ¿Para obtener la herencia más rápido? Su pluma dejó de moverse. Esa es una conversación diferente, señor Castillo. Esa es una conversación muy diferente. La ley es clara en esto. Si alguien intenta dañarlo para obtener ganancias financieras, queda automáticamente descalificado de la herencia. Y estamos hablando de cargos por delitos graves. 10 a 20 años. Necesito opciones, dije. Opciones legales. Antes de hacer acusaciones formales. Él estudió mi cara. ¿Qué tan seguro está? Reuniendo evidencia ahora. La estación de policía vino después. El detective Rodríguez tenía 40 y tantos años, ojos cansados y manchas de café en su corbata. Presenté las fotos de José. Su declaración escrita. Mi documentación de la línea de tiempo. Rodríguez escuchó. Tomó notas. Pero su expresión se mantuvo cautelosa. Señor Castillo, entiendo que esto es aterrador, pero sin prueba de quién accedió a su garaje, quién hizo realmente el corte. ¿Tiene cámaras de seguridad? ¿Testigos? No. Él suspiró. Abriremos un reporte. Enviaremos a un oficial para documentar el vehículo. Pero estoy siendo honesto. Sin más evidencia, esto es daño a la propiedad. Tal vez intento de homicidio vehicular si podemos conectar a alguien. ¿Tiene sospechas? Encontré sus ojos. Necesito estar seguro antes de acusar a alguien. Pero estoy trabajando en eso. La tarde me encontró en mi porche trasero. Agotado pero demasiado alterado para descansar. Un movimiento llamó mi atención. Mi vecina Carmen, acercándose a través del atardecer, con 2 tazas en sus manos. Tenía 61 años, cabello plateado, con rasgos suaves, pero ojos inteligentes que nunca había notado realmente antes. Vi tus luces encendidas toda la noche, dijo sin preámbulos. Has estado fuera todo el día. Roberto, ¿qué pasa? Algo en su franqueza rompió mis defensas. Le conté. Observando cuidadosamente en busca de juicio, ella dejó su té. Hace 4 años, mi hija trató de que me declararan incompetente. Quería mi casa, mis ahorros. Dijo que yo estaba senil, peligrosa para mí misma. Tenía médicos alineados, papeleo listo. Sus ojos se encontraron con los míos. Entiendo lo que estás sintiendo. La traición. La incredulidad de que tu propio hijo pudiera. Ella no terminó. No necesitaba hacerlo. Cuando mi hija hizo lo que hizo, continuó Carmen, quería fingir que no estaba sucediendo. Quería creer que solo estaba equivocada, no maliciosa. Ella se inclinó hacia adelante. Pero Roberto, cuando alguien te muestra quién es, créele. Especialmente la familia. Saben exactamente lo que están haciendo. Es mi único hijo, dije, mi voz quebrándose por primera vez. ¿Cómo hago para...? Te proteges a ti mismo y te aseguras de que enfrente las consecuencias, o lo intentará de nuevo. Las palabras colgaron entre nosotros en el aire que se enfriaba.
Pasé 40 años exponiendo fraudes, dije finalmente, siguiendo rastros de dinero, encontrando la verdad en los números. Pero nunca pensé, es mi hijo. Cambié sus pañales. Le enseñé a andar en bicicleta. Y ahora estoy construyendo un caso contra él como si fuera solo otro número de archivo. Carmen tomó mi mano. Dejó de ser solo tu hijo cuando cortó esas líneas de freno. No lo estás traicionando. Él te traicionó a ti. Recuerda eso. La medianoche se acercaba. Carmen se levantó para irse. Se detuvo en los escalones del porche. Sé cómo serán los próximos días. La duda. El cuestionamiento. Preguntarte si estás exagerando. Ella se volvió. No lo estás. Confía en tus instintos. Confía en la evidencia. Y si necesitas algo, alguien con quien hablar. Alguien que te recuerde por qué estás haciendo esto. Estoy a 3 casas de distancia. En cualquier momento. La vi desaparecer en la oscuridad. Una figura pequeña cargando más fuerza de la que había imaginado. Mi teléfono vibró. Javier. Papá. ¿Cuándo deberíamos reprogramar? Realmente quiero verte. Escribí. Te avisaré. Tengo algunas cosas que atender primero. Su respuesta fue inmediata. ¿Cómo qué? ¿Cómo protegerme de ti? ¿Cómo cambiar mi testamento? ¿Cómo asegurarme de que nunca obtengas un centavo de aquello por lo que intentaste matarme? Pero escribí. Solo asuntos personales. Hablamos pronto. Apagué el teléfono completamente. Adentro, subí las escaleras a mi habitación por primera vez en 36 horas. El cuaderno estaba en mi mesa de noche, abierto en la página de mañana. 3 puntos en letra cuidadosa. 1. Cambiar cerraduras. 2. Cámaras de seguridad. 3. Nuevo testamento. Desheredar a Javier. Razón declarada claramente. Cerré los ojos. El sueño llegó finalmente. Sin sueños y oscuro. La mañana del miércoles llegó con una claridad inesperada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi dormitorio. El primer sueño real que había tenido desde la noche del lunes. El cuaderno aún estaba en mi mesa de noche. Los puntos de acción me miraban como un informe de misión. Me duché. Me vestí. Hice café. Mi teléfono estaba en el mostrador donde lo había dejado apagado. Cuando lo encendí, aparecieron 3 mensajes. Javier enviado hace 1 hora. Papá, ¿estás ahí? Tomé un sorbo de café. Lo hice esperar. El poder viene de la paciencia. El teléfono sonó a media mañana. La voz de Javier llegó cálida, preocupada, tan perfectamente actuada. Casi la admiré. Papá, ¿qué tal si tenemos esa cena mañana? ¿El jueves? Patricia y yo realmente queremos verte. Mantuve mi tono ligero. Mañana es difícil, hijo. ¿Qué tal el viernes? Eso me da tiempo para solucionar esta situación del auto. Escuché algo en su voz entonces. Ansiedad bordeada de desesperación. El viernes funciona. El viernes es perfecto. Después de colgar, miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Jugar al padre despistado era más difícil de lo esperado, pero necesario. Carmen llegó a última hora de la mañana y condujimos juntos a la oficina del licenciado Martínez. Esta vez la conversación fue diferente. Martínez extendió papeles sobre su escritorio de caoba. Plantillas de testamento, resúmenes de la ley de herencia, estatutos penales. Si vamos a hacer esto, dijo, mirando entre nosotros, necesitamos ser minuciosos. Cambiar el testamento protege sus activos, pero si Javier intenta de nuevo, necesitamos evidencia para cargos penales. Carmen se inclinó hacia adelante. Solía trabajar con investigadores privados cuando practicaba derecho de familia. Podríamos instalar cámaras de seguridad en el garaje de Roberto. Si Javier intenta acceder de nuevo, Martínez asintió lentamente. Eso nos daría intento de robo como mínimo. Conspiración para cometer asesinatos si podemos probar la intención. Firmé el papeleo del Nuevo Testamento con trazos firmes. Todo para la fundación del Hospital Infantil del Condado. Javier recibe $1. La razón declarada simplemente, por causas conocidas por mi hijo. La tarde trajo a Carlos Mendoza, un investigador privado que Carmen conocía. Tenía 48 años, callado. Llevaba una bolsa de equipo negra. En mi garaje, instaló 2 cámaras de alta definición, una sobre la puerta principal, una cubriendo el banco de trabajo donde ahora estaba mi Honda, devuelto del taller de José, activadas por movimiento, explicó Mendoza. Infrarrojo para visión nocturna. Almacenamiento en la nube para que las imágenes no puedan ser destruidas.
Si alguien entra aquí, tendremos video, marcas de tiempo, todo. 3 horas. Costó $1,200. Escribí el cheque sin dudarlo, más barato que un funeral. Un cerrajero llegó después. Cambió todas mis cerraduras. Frente, trasera, entrada lateral del garaje, nuevas llaves, nuevos cerrojos de seguridad, $380. La seguridad física importaba, pero el mensaje que envié a continuación tenía un peso real. Le envié un mensaje de texto a Javier. Hijo, encontré esa llave de repuesto que dejaste aquí hace años. ¿Quieres que te la devuelva? 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Javier estaba luchando con su respuesta. Finalmente, no, papá. Quédatela tú. Sonreí sombríamente. Él sabía que la llave de repuesto era cómo había entrado el domingo por la noche. Sabía que yo acababa de decirle que había descubierto el punto de acceso. Ahora sabía que yo estaba prestando atención, incluso si no se daba cuenta de cuánto. La tarde se asentó suave y cálida. Carmen me invitó a su porche. Nos sentamos en sillas de madera que crujían cómodamente, viendo emerger estrellas en el cielo que se oscurecía. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, Carmen se estiró y tomó mi mano. Su palma estaba cálida, ligeramente áspera por la jardinería. No estás solo en esto, dijo en voz baja. Miré nuestras manos unidas, la mía curtida y manchada por la edad, la de ella más pequeña, pero igualmente marcada por los años. No me he sentido tan conectado a otra persona en mucho tiempo. Admití que desde antes de que mi esposa falleciera. Pensé que esa parte de la vida había terminado. Carmen apretó suavemente. Tal vez solo está comenzando de nuevo en las peores circunstancias, pero comenzando de todos modos. Nos sentamos así mientras la oscuridad completaba su llegada. 2 personas que habían sido traicionadas por sus hijos, encontrando un consuelo inesperado el uno en el otro. Las estrellas se multiplicaron en lo alto. La luz del porche de Carmen estaba apagada, dándonos privacidad. Un perro ladró una vez calle abajo, luego se cayó. Me volví consciente del calor de su mano, el sutil aroma a jabón de lavanda, el peso cómodo de su presencia. Debería irme, dije, sin moverme. Dejarte descansar un poco. Ella se volvió para mirarme, cara apenas visible a la luz de las estrellas. O podrías quedarte un poco más. No estoy cansada. Tampoco yo lo estaba. Cansado de luchar, tal vez. Cansado de estar solo. Ciertamente. Pero no con sueño. Permanecimos sentados mientras la noche se profundizaba. Cuando finalmente me levanté para irme, ella me acompañó hasta su puerta principal. El viernes, dijo, cuando vayas a esa cena con Javier, ten cuidado. Las cámaras están funcionando. El testamento ha cambiado. Estaré bien. Ella tocó mi brazo. No estaba hablando de seguridad física. Me refería emocionalmente. Enfrentarlo, fingir que todo es normal, eso va a ser más difícil de lo que piensas. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el viernes venía, estuviera listo o no. La mañana del jueves trajo confirmación oficial. El licenciado Martínez llamó a las 9:30. Está hecho, dijo sin preámbulos. Su nuevo testamento está ejecutado, notariado y registrado. He colocado una copia en la caja fuerte de mi oficina, y estoy enviando otra a la caja de seguridad de su banco hoy. Me paré en mi cocina, teléfono presionado contra mi oreja, sintiendo que algo cambiaba adentro. No exactamente paz, sino una especie de seguridad estructural, como un edificio finalmente atornillado a su cimiento. Gracias, licenciado. Una cosa más. El testamento declara explícitamente la razón de la desheredación, por causas conocidas por mi hijo. Cuando esto salga a la luz, y lo hará eventualmente, esa frase le dice al mundo que tenías razones específicas. Protege contra impugnaciones. Después de que terminó la llamada, me serví una segunda taza de café y consideré mi siguiente movimiento. A última hora de la mañana, llamé a Javier. Mantuve mi tono casual, divagando, la forma en que un hombre mayor podría hablar sobre preocupaciones mundanas. Hijo, he estado pensando, esta casa se está volviendo demasiado para mí. Demasiadas habitaciones, demasiado trabajo de jardín. Me reuní con un asesor financiero ayer sobre vender. Tal vez mudarme a una de esas agradables residencias de retiro. Actividades. Mantenimiento incluido. Javier interrumpió. Voz tensa. Papá, ¿por qué venderías? La casa es hermosa. Es tu hogar.
Continué como si no hubiera escuchado la tensión. Podría obtener tal vez 450,000 por ella. Posiblemente 500,000 si el mercado es bueno. Eso me permitiría vivir cómodamente. Tal vez hacer algunos viajes. Europa, Alaska, siempre he querido viajar. Escuché su respiración en el otro extremo. Casi podía sentir el pánico transmitiéndose a través de la línea. Deberíamos hablar de esto, dijo Javier cuidadosamente. En la cena mañana, antes de que tomes cualquier decisión. Perfecto. Esa noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí y la voz de Patricia llegó a través. La primera vez que me llamaba directamente en meses. Su tono goteaba dulzura artificial. Roberto, Javier mencionó que estás pensando en vender la casa. Quería contactarte. Sabes que trabajo en bienes raíces. Podría manejar la venta por ti. Conseguirte el precio absolutamente mejor. Descuento familiar en la comisión. Por supuesto. Le seguí la corriente, anciano y confiado. Eso es amable de tu parte, Patricia. Ciertamente lo consideraré. Ella presionó. Estas comunidades para mayores pueden ser costosas. Quieres asegurarte de no agotar tus ahorros demasiado rápido. Tal vez podríamos sentarnos, mirar tus finanzas juntos. Ahí estaba. Ella quería ver mi panorama financiero completo. Quería saber cuánto estaban perdiendo con mi supervivencia continua. Lo pensaré, dije suavemente. Hablamos mañana, en la cena. Cuando colgué, estaba sonriendo. No con calidez, sino con satisfacción sombría. La tarde trajo un mensajero a mi puerta. Correo certificado de la oficina de Martínez, copias del Nuevo Testamento, certificados notariados, confirmación de registro. Los leí cuidadosamente. Cada párrafo reforzaba el mismo mensaje. Javier recibe $1, el resto a la caridad. Razón declarada para protección legal. Conduje a mi banco. Coloqué los documentos en mi caja de seguridad, junto a las joyas de Elena y la escritura de la casa. La bóveda estaba fresca, tranquila, segura. Cuando la puerta de metal se cerró con un clic, sentí la satisfacción de una posición estratégica, fortificada. Esa noche, le expliqué los eventos del día a Carmen mientras tomábamos té en la mesa de mi cocina. Ella escuchó con la atención cuidadosa de alguien que entiende las maniobras legales. Patricia te llamó directamente, dijo, revolviendo miel en su taza. Eso es desesperación. Saben que algo ha cambiado, pero no saben qué. ¿Están luchando por reaccionar? Asentí. La cena de mañana va a ser interesante. Carmen dejó su cuchara. Me miró seriamente. ¿Puedes hacerlo? Sentarte frente a ellos, comer su comida, hacer charla trivial, sabiendo lo que sabes. Encontré su mirada. Me senté a través de 40 años de reuniones con personas que habían malversado fondos de pensiones, robado a jubilados. Sonreí, estreché manos, pregunté sobre sus familias mientras construía casos contra ellos. Puedo manejar una cena con mi hijo. Pasamos a preparar la cena juntos. Pasta simple, ensalada, una botella de vino tinto que Carmen trajo. La domesticidad se sentía extraña y natural a la vez. Carmen revolvía la salsa mientras yo picaba verduras. Nuestros hombros se rozaron al pasar. La conversación fluía fácilmente. Recuerdos de tiempos mejores, intercambio cuidadoso de dolor, momentos de risa genuina. Después de la cena, mientras lavábamos los platos lado a lado en el fregadero, Carmen se volvió hacia mí. Gracias, dijo suavemente, por dejarme ser parte de esto. Sé que podrías haberlo enfrentado solo. Dejé el paño de cocina. Me alegro de no haberlo hecho. Estábamos cerca, el aire entre nosotros cargado con algo que ninguno de los dos había sentido en años. Me incliné lentamente, dándole tiempo para alejarse. No lo hizo. El beso fue suave, tentativo, llevando tanto tristeza como esperanza. Dos personas que habían sido heridas, encontrando consuelo el uno en el otro. Cuando nos separamos, los ojos de Carmen brillaban. Bueno, dijo con una pequeña sonrisa. Eso sucedió. Toqué su cara suavemente. ¿Está bien que haya sucedido? Más que bien, susurró. Estuvimos en mi puerta principal más tarde, Carmen preparándose para caminar a casa. El aire de la noche era fresco, llevando el aroma del crecimiento de principios de primavera. Mañana, dijo. Mañana, confirmé. Cena con Javier y Patricia. Jugaré al padre anciano preocupado, un poco confundido. Ellos intentarán evaluar si realmente estoy vendiendo la casa.
Carmen tocó mi pecho ligeramente, sobre mi corazón, y tú estarás reuniendo evidencia, observando sus reacciones, construyendo tu caso. Cubrí su mano con la mía. Esto es lo que soy. Era el investigador. Tal vez, dijo ella, solo necesitabas el caso correcto, el importante. Se levantó de puntillas, me besó brevemente. Llámame cuando llegues a casa mañana por la noche. O ven, lo que necesites. Después de que se fue, me quedé en mi puerta, viendo su luz del porche encenderse a 3 casas de distancia. Mi teléfono vibró. Javier, esperando con ansias mañana, papá. Tenemos mucho que discutir. Escribí de vuelta. Yo también, hijo, yo también. Lo decía de manera diferente a lo que él pensaba. Él quería discutir dinero, manipulación, control. Yo quería verlos retorcerse, reunir evidencia, ver exactamente hasta dónde llegarán. La noche de mañana me diría todo lo que necesitaba saber. Cerré mi puerta, nuevas cerraduras, nuevas llaves, y caminé por mi casa, revisando la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Las cámaras del garaje mostraban un espacio vacío, esperando. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que caminar hacia la de ellos sin ser atrapado. El viernes llegó con el peso de la inevitabilidad. Pasé el día en cuidadosa preparación, no física, sino mental, revisando notas de la semana, líneas de freno cortadas, mensajes de pánico de Javier, la llamada transparente de Patricia. Para el final de la tarde, estaba vestido con pantalones de vestir y una camisa de botones, el uniforme de un padre confiado. Carmen apareció en mi puerta justo antes de que me fuera. Recuerda, dijo, tocando mi brazo. Estás reuniendo información, no confrontándolos. Todavía no. Asentí, besé su mejilla. Te llamaré después. El viaje a las afueras tomó 30 minutos. Con cada milla, me ponía mi máscara. El padre anciano ligeramente confundido, ligeramente solitario que confía en su hijo. Javier abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Había estado vigilando. Papá, qué gusto verte. El abrazo fue demasiado apretado, sostenido demasiado tiempo. Sobre su hombro, Patricia estaba en el pasillo, sonrisa brillante y fría como el cromo. Cuando mencioné que todavía conducía el auto alquilado porque mi Honda necesitaba algo complicado con el motor y los frenos, lo capté. El intercambio más breve de miradas entre ellos. Reconocimiento, tensión, miedo. Nos sentamos a la mesa del comedor. La misma mesa que tenía documentos de patrimonio a principios de esta semana, ahora mostraba una cuidadosa domesticidad. Estofado, verduras asadas, vino tinto. Patricia servía con eficiencia practicada. Recuerdo que te encanta el estofado, Roberto. No me había llamado por mi nombre de pila en años. La actuación era transparente una vez que sabías qué buscar. Javier jugaba al hijo atento, rellenando mi vaso de agua, preguntando sobre mi semana. La conversación era surrealista. 3 personas comiendo una comida, 2 planeando un asesinato mientras fingían normalidad, 1 fingiendo no saber. Jugué mi parte perfectamente. El hombre mayor divagando, agradecido por la atención familiar, un poco solo, un poco ingenuo. A mitad del plato principal, desplegué mi arma. Saben, he estado pensando mucho sobre la casa. Realmente es demasiado para mí ahora. Hablé con un agente de bienes raíces. Creen que podría obtener $480,000, tal vez más. Después de impuestos, unos 455,000 limpios. Se congelaron. Los nudillos de Patricia se blanquearon alrededor de su tenedor. La sonrisa de Javier se volvió tensa. Estoy pensando en comprar un pequeño condominio, tal vez 200,000, y usar el resto para viajar. Europa, París, Roma, tal vez Alaska también. La atmósfera cambió como la presión del aire cayendo antes de una tormenta. Patricia se recuperó primero. Roberto, esa es una gran decisión. No deberías apresurarte a nada. Javier agregó con voz tensa. Papá, la casa es tu vida, tus recuerdos. No deberías vender. Continué como si fuera ajeno. Oh, y estuve en la oficina de mi abogado esta semana también, solo actualizando algunos documentos. ¿Saben? A mi edad, hay que pensar en estas cosas. Lo dije casualmente entre bocados. La reacción fue inmediata. Otra mirada desesperada entre ellos. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Patricia, tratando de sonar meramente curiosa.
Moví una mano vagamente. Cosas de planificación patrimonial. Asuntos legales aburridos. Mi abogado dijo que es importante mantener todo actual. No elaboré. Dejé que imaginaran. Se preguntaran. Entraran en pánico. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para asfixiar. El postre fue apresurado. Café rechazado. Javier y Patricia apenas mantenían sus fachadas ahora. Cuando me levanté para irme, alegando fatiga temprana, el alivio en sus caras era palpable. «Conduce con cuidado, papá», dijo Javier. «Hablaremos pronto sobre la casa, antes de que hagas nada». En el auto alquilado, los vi por mi espejo retrovisor. En el momento en que mi auto dobló la esquina, corrieron de regreso adentro. Podía imaginar la conversación. En pánico, enojada, desesperada. Conduje 3 cuadras, me detuve y llamé a Carmen. «Está hecho», dije. «Están aterrorizados». Su voz llegó cálida y preocupada. «¿Estás bien?». Lo consideré. «No estoy seguro, pero tengo el control. Eso es lo que importa». Ella se quedó callada por un momento. «Ten cuidado. Los animales acorralados son los más peligrosos». Lo sabía. Contaba con ello. El viaje a casa pasó en un borrón de luces de la calle y conversaciones repetidas. El abrazo demasiado apretado de Javier. La calidez forzada de Patricia. La forma en que ambos se tensaron cuando mencioné al abogado. Cuando entré en mi entrada, mi teléfono mostraba 2 llamadas perdidas de Javier. Sin correo de voz, solo silencio y necesidad. No devolví la llamada. En cambio, caminé por mi casa. Nuevas cerraduras, asegurando cada entrada. Cámaras de seguridad grabando cada ángulo de mi garaje. Las pantallas en mi teléfono mostraban marcos vacíos. Mi Honda sentado intacto. Cebo esperando. Le envié un mensaje de texto a Carmen. «En casa, seguro. Están reaccionando». Pude verlo en sus ojos. Su respuesta fue inmediata. «Voy para allá». Para cuando llegó 10 minutos después, yo estaba sentado en la mesa de mi cocina con las luces apagadas, mirando a la nada. Ella no encendió las luces, solo se sentó a mi lado en la oscuridad. Tomó mi mano. «Cuéntame», dijo en voz baja, y lo hice. No los detalles estratégicos, sino el costo humano. Miré a mi hijo esta noche y vi a un extraño. Peor que un extraño. Un enemigo. Mi voz se quebró ligeramente. «¿Cuándo lo perdí, Carmen? ¿Cuándo dejó de ser mi hijo y se convirtió en esto?» Ella apretó mi mano. «No lo perdiste. Él eligió un camino. Eso no es tu culpa». Nos sentamos en la oscuridad. 2 personas que habían sobrevivido a la traición de sus hijos, sosteniendo el dolor del otro. Afuera, la noche se asentó profunda. En algún lugar Javier y Patricia estaban tramando su próximo movimiento. Y yo, a pesar del dolor en mi pecho, estaba listo. El sábado se desarrolló con cuidadosa normalidad. Desperté al lado de Carmen. Ella se había quedado a pasar la noche, ambos necesitando el consuelo de no estar solos. Compartimos café a la luz del sol de la mañana. Hablamos de nada importante. Dejamos que la rutina ordinaria proporcionara refugio de la tormenta que se formaba a nuestro alrededor. A primera hora de la tarde, Carmen regresó a su casa. Decidí ir al supermercado. Leche, pan, los básicos semanales que continúan independientemente de las traiciones familiares y los complots de asesinato. La tienda estaba llena de compradores de fin de semana. Me moví por los pasillos en piloto automático, mente en otro lugar, repitiendo la cena del viernes. Cuando doblé hacia mi calle con bolsas de supermercado en el asiento del pasajero, lo vi inmediatamente. El auto de Javier en mi entrada. Estaba parado en mi puerta principal, cambiando su peso, revisando su teléfono, irradiando energía nerviosa. Cuando entré, su cabeza se levantó de golpe. «Papá, tenemos que hablar». No un saludo, una demanda. Me tomé mi tiempo reuniendo bolsas de supermercado, usando los momentos para prepararme. Mi ritmo cardíaco se elevó, pero mis manos se mantuvieron firmes. «Por supuesto, hijo, pasa». Abrí la puerta, nuevas cerraduras, nuevas llaves que Javier no tiene, y entramos. La casa se sentía diferente con él adentro ahora, contaminada por su presencia. Puse los comestibles en el mostrador de la cocina. No ofrecí café ni asiento. Esperé. Javier caminaba por la sala de estar. No podía quedarse quieto. «Papá, he estado pensando en lo que dijiste, sobre vender la casa». Me mantuve neutral. «¿Sí?». Su voz se elevó. «Esta casa no es solo tuya.
Es de la familia. Debería quedarse en la familia. Mamá vivió aquí. Yo crecí aquí. No puedes simplemente vendérsela a extraños. Sentí la manipulación calculada, la apelación al sentimiento. Es mi casa, Javier. Puedo hacer lo que quiera con ella. Su control comenzó a deslizarse. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de tu familia? No importo. El sentido de derecho en su voz estaba desnudo ahora, sin disfraz. Por supuesto que importas, pero no entiendo por qué estás tan preocupado por lo que hago con mi propia propiedad. Javier dejó de caminar. Me enfrentó directamente. Su cara estaba enrojecida, mandíbula apretada. Porque debería ser mía. Soy tu hijo. Tengo derecho a ella. Las palabras colgaron en el aire como humo de un disparo. Me quedé muy quieto. Un derecho. A la propiedad que poseo. Al dinero que gané. Javier se dio cuenta de que había dicho demasiado. Pero no podía detenerse ahora. Me estoy ahogando en deudas, papá. $75,000. Patricia y yo, no podemos. Necesitamos. Se atrapó a sí mismo. Trató de recuperarse. Solo pensamos que deberías quedarte con la casa. Por la familia. Por los recuerdos. Pero entonces, fatalmente, si todo hubiera salido según el plan, se detuvo. Su cara se puso pálida. Las palabras se desvanecieron en el silencio. Mi voz bajó apenas por encima de un susurro. Si qué hubiera salido según el plan, Javier. La pregunta se sentó entre nosotros como una granada viva. Javier retrocedió hacia la puerta. Nada. No. Solo quise decir. Di un paso adelante. Quisiste decir si yo hubiera conducido mi auto el lunes pasado. Si los frenos hubieran fallado en la autopista. Si hubiera muerto en el accidente que organizaste. Su cara se drenó de todo color. No. Tú, no. Él no podía formar palabras coherentes. Vete, dije. Voz como hielo. Javier buscó a tientas el pomo de la puerta. Escapó a la luz del sol de la tarde. Su auto salió disparado de la entrada. Neumáticos chirriando. Me quedé en mi puerta, viendo hasta que el auto desapareció. Luego cerré y eché la llave. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Llamé al detective Rodríguez. Él lo admitió. No directamente, pero lo suficiente. Si todo hubiera salido según el plan. Estaba hablando de mi muerte. La voz de Rodríguez era aguda. Alerta. ¿Lo grabó? Cerré los ojos. No. No esperaba que apareciera. Rodríguez suspiró. Es algo. Pero no suficiente para un arresto. Necesitamos más. Después de colgar, llamé a Carmen. Llegó en minutos. Me encontró sentado en mi sofá, temblando. No de miedo, sino del terremoto emocional de escuchar a mi propio hijo confirmar esencialmente que intentó cometer asesinato. Carmen me atrajo a sus brazos. Estás haciendo lo correcto, murmuró. Él tomó su decisión. No tú. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Yo finalmente permitiendo las lágrimas que había contenido toda la semana, Carmen sosteniéndome a través de ello, sin decir nada, solo estando presente. La tarde se asentó sobre la casa. Carmen había hecho té. Ninguno de los dos bebe. Nos sentamos cerca en el sofá, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada contra la de ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Mi voz estaba ronca de llorar. Esperamos. Rodríguez tiene su desliz verbal registrado, pero no es suficiente para un arresto. Necesitamos más. Carmen se movió para mirarme. Las cámaras en el garaje. Si Javier intenta de nuevo. Si intenta de nuevo, terminé, lo tendremos en video. Y esta vez, me aseguraré de que sea suficiente para encerrarlo. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Ambos lo miramos. El nombre de Javier, en la pantalla. Lo levanté, leí el mensaje en voz alta. Papá, lamento lo de hoy. Solo estoy preocupado por ti. Me importas. Carmen hizo un sonido de disgusto. Miré las palabras. Él realmente piensa que todavía le creo, después de lo que dijo. Después de lo que hizo. Escribí una respuesta con lentitud deliberada. Hablaremos luego. Necesito tiempo para pensar. Enviado. Dejé el teléfono. ¿No vas a confrontarlo?, preguntó Carmen. Todavía no, dije. No hasta que tenga todo lo que necesito. Él va a intentarlo de nuevo. Lo sé. Y cuando lo haga, estaré listo. Afuera, la oscuridad era completa. Las cámaras de seguridad en mi garaje grababan espacio vacío. Esperando. La trampa estaba puesta.
El cebo estaba colocado. Ahora venía la parte más difícil: paciencia. La mañana del domingo llegó con una calma engañosa. Desperté temprano, la casa en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el canto de pájaros distantes. Carmen se había quedado a dormir. Habíamos caído en un patrón tácito, donde ninguno de los dos quería estar solo durante la noche. Ella estaba haciendo café cuando sonó mi teléfono. El nombre del detective Rodríguez en la pantalla. Mi estómago se apretó. Señor Castillo. Su voz llegó, aguda, con emoción controlada. Las cámaras captaron algo. Necesita venir a la estación. Mi taza de café se congeló a mitad de camino a mis labios. ¿Cuándo? Anoche. Temprano esta mañana. Técnicamente. Alrededor de las 3:20 de la madrugada. Carmen se estiró a través de la mesa. Tomó mi mano libre. Apreté de vuelta. Voy en camino. En la oficina de Rodríguez, Carmen y yo vimos las imágenes de seguridad en un monitor. La marca de tiempo leía 3:20 a.m. La cámara del garaje mostraba oscuridad. Luego comenzó la grabación activada por movimiento. La puerta lateral se abrió. La cerradura, visiblemente dañada, entrada forzada. Una figura entró, inmediatamente reconocible. Javier, ropa oscura, llevando una pequeña caja de herramientas. Se acercó al Honda, dejó sus herramientas, abrió la puerta del lado del conductor. Su mano se extendió hacia la columna de dirección. Luego se congeló. La cabeza de Javier giró, escaneando lentamente el garaje. No podía ver las cámaras ocultas, pero algo lo había alertado. Instinto, paranoia, el zumbido sutil del equipo electrónico. Se quedó perfectamente quieto durante casi un minuto. Luego cerró abruptamente la puerta del auto, agarró sus herramientas y salió rápidamente. Nunca tocó el sistema de frenos, pero la intención era clara como el cristal. Rodríguez detuvo la reproducción. Tenemos allanamiento de morada. Lo tenemos dentro de su garaje, con herramientas, acercándose a su vehículo, el mismo vehículo que fue saboteado previamente. Combinado con la documentación del mecánico del corte original de la línea de freno. Su admisión verbal de ayer sobre si todo hubiera salido según el plan. Y el motivo financiero. Me miró directamente. Esto es suficiente para una orden de arresto. Intento de asesinato. Allanamiento de morada. Posiblemente conspiración si podemos vincular a su esposa con ello. Pero necesito preguntarle directamente. ¿Está preparado para presentar cargos contra su hijo? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Me senté en silencio, mirando la imagen congelada en la pantalla. La cara de Javier capturada en luz infrarroja dura. Expresión tensa y culpable. La mano de Carmen estaba cálida en la mía. Pensé en Javier de niño, aprendiendo a andar en bicicleta, graduándose de la escuela secundaria, casándose. Luego pensé en líneas de freno cortadas, en sentarme a cenar el viernes, fingiendo no saber que mi hijo me quiere muerto, en los $75,000 en deuda que de alguna manera se volvieron más importantes que la vida de un padre. Sí, dije finalmente. Voz firme. Estoy listo para presentar cargos. Rodríguez asintió. Tomó su teléfono. Conseguiré la orden. A primera hora de la tarde Rodríguez llamó. Lo recogimos en su lugar de trabajo. Está bajo custodia. Yo estaba de vuelta en casa. Carmen a mi lado en el sofá. Esperaba sentir satisfacción, reivindicación, algo. En cambio, solo había vacío. ¿Qué pasa ahora? Lectura de cargos el lunes. Dada la gravedad, intento de asesinato de un miembro de la familia, la fianza se fijará alta. Si se concede, su abogado probablemente presionará por un acuerdo de culpabilidad. Después de colgar, me senté inmóvil. Carmen preguntó si estaba bien. No sabía cómo responder. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. La voz de Patricia explotó a través del altavoz. Hiciste que lo arrestaran. A tu propio hijo. ¿Qué clase de padre eres? Su voz era chillona, casi histérica. Años de manipulación cuidadosa despojados, dejando furia cruda. Él trató de matarme. Patricia, 2 veces. Está en video. Ella no abordó esto. Estás destruyendo su vida. ¿Nuestra vida? ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Porque pidió ayuda? Mi voz bajó a hielo. Él cortó mis líneas de freno, irrumpió en mi garaje con herramientas para hacerlo de nuevo. La policía tiene evidencia. ¿Quieres un consejo? Consigue un buen abogado. Para ti también, si estuviste involucrada.
Terminé la llamada. Bloqueé ambos números. Carmen me observó. No dijo nada. Nos movimos al porche trasero. Nos sentamos a la luz de la tarde. Ella tomó mi mano. Finalmente exhalé adecuadamente por primera vez en una semana. El sol se puso en tonos de naranja y rosa, inusualmente cálido para principios de marzo. Nos sentamos sin hablar, viendo la luz desvanecerse del cielo. Mi teléfono yacía en la pequeña mesa entre nuestras sillas, silencioso ahora. Tanto el número de Javier como el de Patricia bloqueados. Ese capítulo cerrado a la fuerza. Carmen rompió el silencio suavemente. Mañana tendrás que testificar en la lectura de cargos. ¿Estás listo? Lo consideré. No sé si alguien está alguna vez listo para testificar contra su propio hijo, pero lo haré. Diré la verdad. Ella asintió. No presionó. En algún lugar de la ciudad, Javier estaba sentado en una celda de detención, comenzando a entender las consecuencias. En algún otro lugar, Patricia probablemente estaba llamando a abogados, calculando su estrategia de salida, planeando cómo distanciarse de su esposo encarcelado. Pero aquí, en este porche, sentí algo que no había sentido desde el lunes por la noche cuando mi auto no arrancó. Paz. No felicidad. La herida estaba demasiado fresca para eso. Sino, paz. El conocimiento de que estaba a salvo, que la justicia estaba avanzando, que ya no tenía que mirar por encima de mi hombro. Carmen se levantó, ofreció su mano. Ven adentro. Haré la cena. Algo simple. Tomé su mano, dejé que me pusiera de pie. A través de la ventana podía ver mi cocina. Luz cálida. Espacio familiar. Ahora compartido con alguien que entiende la traición y sobrevivió a ella. ¿Quién me está enseñando que la supervivencia no se trata solo de seguridad, sino de elegir vivir plenamente después de casi perderlo todo? Caminamos adentro juntos, dejando atrás la tarde que se oscurecía, listos para enfrentar lo que traiga el mañana. La semana siguiente al arresto de Javier pasó en un borrón de procedimientos legales. Lectura de cargos del lunes. Javier entró en la sala del tribunal con traje naranja y esposas. No me miró a los ojos. Fianza denegada debido a la gravedad y riesgo de fuga. Su abogado designado por el tribunal inmediatamente comenzó a negociar. Para el miércoles, se ofreció un acuerdo de culpabilidad. Me reuní con la fiscal, una mujer de ojos agudos en sus 40 años que expuso las opciones. Intento de asesinato en primer grado conlleva 20 años. Pero probar la premeditación ante un jurado es incierto, incluso con su evidencia. El abogado de su hijo está presionando por un trato. Asalto con intención de causar daño corporal grave, más allanamiento de morada. 6 años en total. Elegible para libertad condicional en 4 con buena conducta. Ella observó mi cara. Es su decisión. Podemos llevarlo a juicio si quiere. Pensé en meses de testimonio, reviviendo todo públicamente. Pensé en Carmen, en seguir adelante. Acepten el trato, dije. 6 años es suficiente. La sala del tribunal era pequeña, con paneles de madera, iluminada con fluorescentes. Me senté en la galería, Carmen a mi lado, su mano en la mía. La fiscal presentó el acuerdo de culpabilidad. Javier se paró ante el juez, hombros caídos, disminuido. El juez preguntó: «Señor Castillo, ¿entiende que se declara culpable de asalto con intención de causar daño corporal grave y allanamiento de morada?» La voz de Javier era apenas audible. «Sí, su señoría». «¿Y entiende que la sentencia es de 6 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional, después de 4 años?» «Sí». El juez firmó el papeleo. «Así se ordena». Eso fue todo. 2 minutos para concluir una relación que abarcó 35 años. Antes de que los alguaciles sacaran a Javier, él se volvió. Sus ojos finalmente encontraron los míos en la galería. Por un largo momento, padre e hijo se miraron el uno al otro a través de la división de la sala del tribunal. No vi ira en la cara de Javier, ni desafío, solo vacío. Y tal vez debajo de ese vacío, algo que podría ser comprensión tardía. La boca de Javier se movió. «Lo siento». Las palabras fueron lo suficientemente silenciosas como para que solo los cercanos las escucharan. Asentí una vez, no perdón, no reconciliación, solo reconocimiento de que las palabras fueron dichas. Luego Javier fue llevado a través de la puerta lateral y se fue. Fuera de la sala del tribunal, la fiscal me llevó aparte. No pudimos construir un caso contra la esposa, sin evidencia de que ella participara directamente.
Ella solicitó el divorcio. Ya se está mudando a otro estado, esencialmente abandonándolo. No me sorprendió. Patricia siempre se trató de dinero, de avance. Un esposo en prisión no servía para ninguno de los dos propósitos. ¿Intentará contactarme? La fiscal negó con la cabeza. La orden de restricción sigue vigente. Ella sabe que debe mantenerse alejada. Un cabo suelto más atado. Una amenaza más neutralizada. Un mes después, el sol de abril calentaba el parque junto al lago. Carmen y yo caminamos por el sendero alrededor del agua, dedos entrelazados. Ella se había mudado permanentemente. Su casa vendida, pertenencias fusionadas con las mías. El hogar combinado se sentía correcto, natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de semanas. Estábamos planeando una boda de verano. Nada elaborado. Solo amigos cercanos y la hermana de Carmen. La ceremonia sería en el jardín de su amiga. Íntima y genuina. Había cambiado mi testamento una tercera vez. Mitad para la fundación del Hospital Infantil del Condado. Mitad para Carmen. La casa que Javier quería tan desesperadamente ahora pertenecía a un hombre que había aprendido a compartirla, a llenarla con risas y música y vida en lugar de silencio solitario. De vuelta en casa esa tarde, encontré un sobre en el buzón. Matasellos de la prisión. Letra de Javier. Lo miré por un largo momento. Luego lo llevé adentro. Carmen lo vio, no hizo preguntas. En la mesa de la cocina, sostuve la carta sin abrir. Él me escribió. Carmen dejó su té. ¿Quieres leerla? Giré el sobre en mis manos. Ahora no. Tal vez algún día. Pero no hoy. Abrí un cajón de la cocina, coloqué la carta adentro, lo cerré. Hoy es para vivir. Para nosotros. Para el futuro. Carmen sonrió. Tomó mi mano a través de la mesa. Entonces vamos a dar ese paseo que planeamos. La tarde está hermosa. Salimos de la casa tomados de la mano. Dos personas en nuestros 60 que habíamos sobrevivido a las peores traiciones de nuestros hijos y encontramos segundas oportunidades inesperadas en el amor y la confianza. La carta estaba en el cajón, esperando un día que puede o no llegar. Pero hoy la vida llamaba más fuerte que el pasado. El camino del parque serpenteaba a través de árboles recién brotados, el lago reflejando los colores del atardecer como cobre derretido. Otras parejas pasaban, algunas jóvenes, algunas viejas, todas absortas en sus propios mundos. Carmen y yo nos movíamos a un ritmo fácil, sin prisa, sin lugar donde estar excepto aquí. ¿Piensas en él?, preguntó Carmen después de un cómodo silencio. Lo consideré. A veces. Principalmente me pregunto cuándo cambió, cuándo dejó de ser mi hijo, y se convirtió en alguien que podría hacer eso. Apreté su mano. Pero pensar en ello no cambia nada. Él tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Carmen asintió. ¿Y tú? ¿Con qué estás viviendo? Dejé de caminar. Me volví para enfrentarla completamente. El sol poniente iluminaba su cabello plateado, su cara abierta y amable. Estoy viviendo contigo, con la posibilidad de felicidad que pensé que había perdido para siempre, con el entendimiento de que la familia no siempre es sangre. A veces es la persona que se para a tu lado cuando todo se desmorona. Ella se levantó de puntillas, me besó suavemente. Buena respuesta. Continuamos nuestro paseo, regresando hacia casa mientras el crepúsculo se profundizaba. En el cajón de la cocina, la carta de Javier estaba sin abrir. Sus palabras congeladas en el tiempo, esperando un momento que tal vez nunca llegue. Pero aquí afuera en el mundo vivo, yo caminaba de la mano con Carmen, dos personas que habían ganado su segunda oportunidad a través de la supervivencia y el coraje, y la voluntad de confiar de nuevo. La casa adelante mostraba luces en las ventanas. Nuestro hogar ahora, lleno de comidas compartidas y conversación, y el tranquilo consuelo de la compañía. La justicia había sido servida. La seguridad había sido asegurada. Y lo más importante, improbablemente, la vida se había vuelto digna de ser vivida de nuevo. No a pesar de la traición, sino porque elegí sobrevivirla, contraatacar con la verdad y la ley, en lugar de amargura, y aceptar el amor cuando apareció después. El aire de la tarde llevaba el aroma de flores de primavera. En algún lugar un pájaro cantaba sus notas finales antes del anochecer. Y yo, Roberto Castillo, 63 años, auditor jubilado, sobreviviente del intento de asesinato de mi hijo, camino hacia casa con la mujer que amo, listo para lo que sea que traiga el mañana.
Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.